Le doy las gracias al Señor por poder compartir la palabra nuevamente esta noche. La verdad es que estas últimas semanas me he visto bien confrontado con mi vida en Cristo. He visto y he pensado un poco lo que está ocurriendo en el mundo, en los tiempos en los que estamos y la necesidad de poder predicar el Evangelio, la necesidad de que aquellos que hoy día están perdidos puedan conocer a Cristo. Pero también en ese sentir de este último tiempo he pensado en aquellos hermanos que han compartido con nosotros, que hoy día quizás no están. Y tenía mucha hambre y sed de poder predicar el día de hoy, de poder entregar la palabra del Señor, así que por eso le doy las gracias al Señor en esta noche de realmente poder entregar su palabra. Y para hacerlo esta noche, voy a tomar unos versículos de la primera carta de Pablo a los Corintios, en un mensaje que se llama Corre, eh, y que tiene que ver con el versículo que coloqué hoy día en la invitación al grupo de varones que envié en la mañana. Porque mi anhelo era, ojalá, poder tener la mayor cantidad de hermanos acá en esta noche. Eh, en esta carta, la primera carta de Corintios es una carta especial porque a mí me gusta mucho. Es una carta a una iglesia inmadura. No lo digo yo, lo dice Pablo, a una iglesia porfiada, con la cual muchas veces nosotros, creo no ser el único, nos podemos sentir identificados. De hecho, en el capítulo 3 en los primeros versículos, Pablo dice, yo, hermanos, no pude dirigirme a ustedes como a espirituales, sino que como a inmaduros, apenas niños en Cristo. Les di leche porque no podían asimilar alimento sólido, ni pueden todavía, pues aún son inmaduros. Por lo tanto, es una carta que contiene mucho amor de parte de Pablo a la iglesia, pero también mucha exhortación, mucha doctrina para corregir la manera en la cual estaban viviendo ellos su vida en Cristo. Por lo tanto, me anima mucho también a poder revisar mi vida de acuerdo a las exhortaciones que encuentro en esta carta. Y esto solamente a modo de introducción, porque en realidad el texto en el cual quiero que meditemos esta noche está en Primera de Corintios capítulo 9 versículos del 24 al 27. Y en la versión NBI, en la palabra del Señor dice, ¿no saben que en una carrera todos los corredores compiten, pero solo uno obtiene el premio? Corran, pues de tal modo que lo obtengan. Todos los deportistas se entrenan con mucha disciplina. Ellos lo hacen para obtener un premio que se echa a perder. Nosotros, en cambio, por una que dura para siempre. Así que yo no corro como quien no tiene meta, no lucho como quien da golpes al aire, más bien golpeo mi cuerpo y lo domino, no sea que después de haber predicado a otros, yo mismo quede descalificado. Entonces, es curioso en estos versículos porque yo estoy seguro que si llega algún hermano o algún incrédulo y nos pregunta, oye hermano, tú que lees harto la Biblia, una vez leí un versículo de Pablo que hablaba algo de una carrera o de correr, no recuerdo lo que era, seguramente muchos de nosotros vamos a decir de memoria Romanos 9:16, que dice, así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Entonces, respecto a estos versículos, puede que un incrédulo o un no nacido de nuevo podrá decir que hay una contradicción entre Romanos 9:16 y Primera de Corintios 24. Es quizás por esto que la versión de NDI cambia un poco, dice lo mismo pero con otras palabras. Dice, por lo tanto, la elección no depende del deseo ni del esfuerzo humano, sino de la misericordia de Dios. Pero nosotros debemos dar gracias a Dios porque tenemos al Espíritu Santo morando dentro de nosotros. Tenemos la convicción de que esto, acá no hay ninguna contradicción. Damos gracias al Señor de que podamos comprender cada uno de estos versículos, no por una inteligencia superior, sino que solo por obra y gracia del Espíritu Santo que mora en nosotros. Y claro, las cartas de Pablo quizás son complicadas. De hecho, Pedro lo dice y por eso es una razón más en las cuales a mí me maravillan las escrituras, porque
Es tan perfecto todo, y Pedro advierte en 2 de Pedro 3:16, dice, en todas sus cartas se refiere a estos mismos temas. Hablando de Pablo, dice, hay en ellos algunos puntos difíciles de entender que los ignorantes e inconstantes tergiversan, como lo hacen también los demás escrituras para su propia perdición. Esto lo hace Pedro refiriéndose justamente a las cartas de Pablo. Y en estos versículos, Pedro hace referencia, o por qué recuerda esto, lo hace en referencia a la paciencia de nuestro Señor, que Él está tardando su venida, y la necesidad de que cuando llegue en ese momento, Pablo agrega y dice que ojalá nosotros debemos estar con diligencia, ser hallados con Él, por Él, sin mancha e irreprensibles y en paz. Entonces esto también me hacía pensar si es que hoy día nosotros podríamos decir amén, a decir, hermano, podemos ser hallados por Él sin mancha e irreprensibles, en paz, y que por eso el Señor tarda su venida. Entonces, acá Pedro explica esto de las cartas de Pablo, que quizás puede que para algunos no sean tan sencillas, que lamentablemente muchos tergiversan para su propia perdición, pero por esta razón nosotros debemos meditar detenidamente en ellas y sobre todas las cosas hacerlo con la mirada completa en el resto de las escrituras. Entonces, haciendo esta aclaración, quiero establecer el primer punto para que no confundamos el mensaje final. La salvación es por gracia y de eso no hay ninguna duda. No hay que ser un erudito bíblico para conocer esta verdad. Creo que todos los que estamos acá podemos asegurar esta afirmación. Y mensajes sobre este tema en sí, de que la salvación es por gracia, abundan en internet. Usted puede poner en el buscador de cualquiera de las redes sociales o reproducciones de video y está lleno de sermones que hablan de que la salvación es por gracia. La escritura da testimonio de esto. El versículo que encontramos en Romanos es claro: llegamos a Cristo por obra y gracia de Dios, por un amor totalmente inmerecido. Y si esto no fuera así, si de nosotros dependiera, jamás habríamos llegado a buscar a Dios, porque nuestra naturaleza adánica, que es algo que nosotros en la iglesia hemos hablado mucho, nosotros amamos el mundo y amamos los placeres que ofrece este mundo y aborrecemos a Dios, al menos al Dios verdadero, porque en realidad el mundo nos presenta un Dios y nos encanta ese Dios con D minúscula, el cual se parece a el genio de la lámpara mágica de Aladín. Nosotros conocemos al Dios verdadero. Nosotros sin la ayuda del Espíritu Santo no estaríamos dispuestos a buscarle, no estaríamos dispuestos a amarle, no estaríamos dispuestos a agradecerle y mucho menos a obedecerle. Por lo tanto, hermanos, para poder explicar el punto en el que quiero que meditemos esta noche, quiero que lo hagamos teniendo en mente esta verdad. Somos salvos por gracia. Esta es totalmente inmerecida y es Dios quien nos ha llamado a sus caminos. Pablo lo que quiere establecer en Romanos 9:16 es fundamental para nuestras vidas, para que nunca tengamos oraciones como las que nos muestra nuestro Señor Jesucristo en la parábola del fariseo y el publicano, donde el fariseo se exalta a sí mismo y lo que él hace, pensando que esto agrada a Dios, pero que al ver su oración solo vemos cómo él alimenta al yo, cómo él alimenta su propio ego, lo que solo significa y trae condenación. Recordemos la oración del fariseo. En esta decía: oh Dios, te doy gracias porque no soy como otros hombres, ladrones, malhechores, adúlteros, ni mucho menos como ese recaudador de impuestos. Ayuno 2 veces a la semana y doy la 10ª parte de lo que recibo. Y yo siempre he pensado en esta oración y cómo lamentablemente hoy escucho declaraciones que suenan muy similar a esta. Escucho a, entre comillas, cristianos que declaran públicamente o en grupos donde dicen que algo así como: doy gracias a Dios por haberme escogido entre otros hombres y haberme llamado a sus caminos. Voy a la iglesia todos los domingos, doy mi diezmo como corresponde. O en realidad algunos ni eso podrían decir. La justificación no viene de las obras, la justificación viene del arrepentimiento genuino y la aceptación de Cristo como el sacrificio perfecto por el castigo que nosotros merecíamos. De hecho, el contraste de este fariseo es el publicano, el cual decía que se había quedado a cierta distancia, ni siquiera se atrevía a alzar la vista al cielo, sino que se golpeaba el pecho y decía: oh Dios, ten compasión de mí, que soy pecador. Por lo tanto, hermano, imagino que todos y cada uno de nosotros nos sentimos como el recaudador de impuestos cuando llegamos a Cristo. Pudimos reconocer la inmundicia, el barro que estaba
en nuestras vidas. Reconocimos el castigo que merecíamos. Debíamos en ese momento doblar nuestra rodilla y dijimos, Señor, ten compasión de mí, que soy un pecador. Perdóname, Señor. Transforma mi corazón. Guíame por tus caminos. Lléname de ti, Señor. ¿Recuerdan ese momento, hermanos, cuando se vieron, así quizás como la foto peor, en la cual ustedes sintieron que realmente necesitaban a nuestro Señor Jesucristo como su Señor y su Salvador? Entonces trataré de explicar algo que quizás en la razón es muy difícil de entender. De hecho, es algo que siempre había querido como de cierta forma predicar o explicar, pero que quizás no me había atrevido, porque mi único anhelo es siempre tratar de ser lo suficientemente claro y no dejar ninguna duda respecto a lo que estoy explicando. ¿Por qué? Porque estoy entregando un mensaje del Señor para su esposa, para su iglesia. Pero hoy día he dejado esto en las manos del Señor, he confiado en lo que Él está haciendo, en lo que Él puede hacer, y no dependiendo de mí. En realidad es la mirada que debo tener y que debemos tener siempre. Por una parte, nosotros diremos nuestras obras nos salvan, por lo tanto, no haré obras. Quizás a algunos se nos ha pasado eso por la cabeza. Pero déjame decirte que la ausencia de ellas puede demostrar entonces que eres simplemente un árbol sin frutos que solo sirve para poder encender más el fuego. Pensaba en cómo conectar ambas cosas respecto a esta gracia de la cual estamos hablando y nuestra salvación, pero también de cómo se ve reflejada esa gracia en nuestras vidas. Quería hacerlo claramente, donde no haya duda de que las obras, o más bien dicho, nuestras acciones, no son, que nuestras acciones son reflejo de nuestra salvación y no el camino o lo que produce nuestra salvación. Y hoy, en la mañana estaba conversando con el pastor y en algún momento de nuestra conversación, y él se va a acordar, me habló del arrepentimiento en base a una lectura que él estaba haciendo de Tozer que animaba a estar revisando constantemente nuestro arrepentimiento. Y este era el punto de conexión, justamente lo que declaramos en el quizás inicio de nuestra vida en Cristo, el volver a sentir realmente cómo estábamos y de qué Él nos ha librado, y de en qué consistió ese momento de arrepentimiento tan genuino que tuvimos en nuestro corazón. Entonces el concepto de arrepentimiento me gusta mucho como lo plantea un diccionario bíblico que se llama el Diccionario Bíblico de Bacon, donde habla sobre esta palabra en griego, que es metanoia o arrepentimiento, y divide el arrepentimiento en tres fases. Y dice que para el cristiano el arrepentimiento tiene que poseer estas tres fases y que van en este orden. Y dice que el primero es intelectual, y que por medio de este el pecador llega al conocimiento del pecado y sus consecuencias. Es decir, se abren nuestros ojos, reconocemos nuestra maldad, nuestra pecaminosidad, y también reconocemos cuáles son las consecuencias y lo que merecemos a causa del pecado. El segundo es totalmente emocional, pero ¿por qué emocional? Porque es un pesar genuino sobre el pecado. Debe ser desde lo más profundo de nuestro corazón, donde tenemos una tristeza real de haberle fallado a Dios. Esta tristeza que es conforme justamente a la voluntad de Dios, lo que nosotros llamamos un corazón quebrantado. ¿Por qué? Porque hemos reconocido que hemos pecado contra Él. Y el tercer elemento en este arrepentimiento es volicional. Y este hace referencia a un cambio en la voluntad, un cambio en el propósito, que tiene que ver con que nosotros damos un giro del pecado hacia Dios y un clamor de corazón para que Él nos perdone y nos limpie a través de la sangre de Jesucristo. Y la importancia del arrepentimiento subrayada por Juan el Bautista, él en su ministerio que preparó para el camino del Señor, su tema fue el arrepentimiento. Y nuestro Señor Jesucristo también fue claro, porque Él dijo, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Y esto lo dice en Lucas 13, versículo 3. Entonces podemos decir que el arrepentimiento es un acto del hombre, pero este es imposible sin la obra del Espíritu Santo. Y esto lo quiero repetir, hermanos. Nosotros podemos decir que el arrepentimiento es un acto del hombre, pero este es imposible sin la obra del Espíritu Santo. Otros diccionarios, también teológicos, hablan de que el arrepentimiento es una conversión, un cambio de pensamiento, de actitud.
Y que en el Antiguo Testamento la palabra que es para el arrepentimiento es niham, y se traduce con la idea de arrepentirse. Pero finalmente, tanto en el idioma hebreo como en el griego, los términos empleados para arrepentirse hablan de alejarse o cambiar de dirección. Entonces creo que con esto es suficiente para que todos entendamos que una vez que somos llamados por Dios y que hemos sido expuestos al Evangelio, hay algo clave en nuestras vidas, y es el arrepentimiento. Y este arrepentimiento nos habla de un cambio, y acabamos de ver en todas las definiciones, es un cambio total, un cambio de actitud y un cambio de camino en nuestras vidas. Es por eso que nosotros podemos decir que hemos nacido de nuevo. Es por eso que Pablo dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. ¿Cuántos de ustedes pueden decir amén? Podríamos decir que el arrepentimiento es la llave que abre la puerta. Desde ese momento comienza el caminar que nosotros llamamos, en el sentido contrario al que íbamos antes de conocer a Cristo, eso está claro. Y por lo tanto eso significa acción. En ningún caso quedarse ahí y decir algo así como, ya abrí la puerta, oye, se ve súper bonito acá adentro, me voy a sentar a esperar a que el Señor venga. Eso es lo que dicen estos versículos sobre los cuales quiero que meditemos hoy día y que nos sintamos fuertemente exhortados, que realmente podamos meditar en lo que Pablo está entregando acá. Pablo nos dice, corran, nos está dando una indicación. Ustedes saben que la Biblia no hace sugerencias, da instrucciones para nuestra vida. Y Pablo nos está diciendo, corran. ¿Y por qué es tan importante resaltar este punto, hermanos? Porque muchos hoy día utilizan la gracia y la doctrina que indica que la salvación no se pierde para hacer una confesión de fe en algún momento de sus vidas y luego ir algunos domingos a la iglesia y sienten que eso es suficiente. Y lo pueden repetir, como dije, al igual que la oración del fariseo. No se preocupan de madurar, no se preocupan de crecer en santidad, no se preocupan de buscar al Señor, de esforzarse en conocerle más, de tener mayor comunión con Él, de tener mayor comunión con la iglesia, con el cuerpo. Mucho menos les importan las almas que se pierden a diario porque nadie les predica el Evangelio. Pero nosotros debemos correr. Y de eso, y de esto, no se trata que el Espíritu Santo nos empuje de tal manera que si no lo hace, yo el día de mañana pueda culparle a él de mi flojera y de mi descuido en la búsqueda del Señor. Y terminar diciendo, igual como dice un incrédulo, bueno, ¿cómo Dios me va a castigar si él me hizo así? Pablo, al colocar el ejemplo de los deportistas, nos dice algo claro. Él nos está dando una instrucción, corre. Pablo, al colocar el ejemplo de los deportistas, nos está diciendo algo fundamental en la vida del creyente, del nacido de nuevo. Él en este versículo dice que los deportistas tienen que entrenar con mucha disciplina. Y es esto que queremos, por lo cual quizás a veces los pastores de nuestra iglesia, los ancianos de nuestra iglesia, los predicadores de nuestra iglesia parecen majaderos con algo que seguramente todos ustedes han venido escuchando este último tiempo. Lee tu Biblia, apártate a orar. Y Dios quiera que nos ayude, pero también ayuna. Es decir, nosotros debemos generar hábitos de disciplina que nos ayuden en nuestro crecimiento espiritual para dejar de ser niños, para poder realmente crecer en el Señor. Existen distintos hábitos que nos ayudan en nuestro crecimiento espiritual. La lectura de la palabra, la meditación de la palabra, la oración, la adoración, la evangelización, el servicio dentro de la iglesia, el ayuno, el silencio, el retiro, el apartarnos, el aprender de nuestros ancianos y pastores de la iglesia. Tenemos muchas disciplinas que debemos ejercitar, de las que acabo de nombrar. ¿Cuántas de ellas tú dices, sí, yo estoy haciendo esto? Tengo serias dudas, hermanos, si realmente lo estamos haciendo. Y esto, debo confesarte que me aterra en el fondo de mi corazón, porque todas estas actividades están en la palabra de Dios y son parte de la disciplina espiritual que nosotros debemos ejercitar de tal manera que nosotros podamos crecer en esta santidad y comunión con el Señor. Los deportistas lo hacen, y lo hacen ¿por qué? Porque ellos buscan un reconocimiento de hombres, buscan un premio económico. ¿Cuánto más nosotros, hermanos, que lo que hacemos, lo hacemos para agradar a Dios, a aquel que nos limpió, a aquel que nos salvó?
¿Para qué? Para obtener un premio incalculable y un gozo eterno. Nosotros debemos comprender y entender la importancia de esta carrera, la importancia de nuestras acciones, las cuales reflejan nuestro nuevo nacimiento, y que busquemos y anhelemos esta perfección y santidad progresiva que nos ofrecen las promesas de Dios. ¿O acaso alguno de ustedes cree que Pablo exageraba cuando decía, así que yo no corro como quien no tiene meta, yo no lucho como quien da golpes al aire, más bien golpeo mi cuerpo y lo domino, no sea que después de haber predicado a otros, yo mismo quede descalificado? ¿Alguno cree que está exagerando Pablo acá o lo dice porque él realmente lo sentía? Yo no tengo ninguna duda de que Pablo realmente lo sentía así. Imagínate Pablo decir, oye, yo me sacrifico, yo me esfuerzo todos los días porque no quiero perder esta carrera. No quiero yo incluso haberles predicado y hoy día terminar a medio camino. Imagina, hermano, Pablo sentía necesidad de seguir hasta el último día esta carrera, luchando con su carne, como él lo dice, porque él dice que golpeaba su cuerpo y no significa que él se autoflagele, sino que él se obligaba a su cuerpo, porque ¿quién de nosotros no puede decir que el cuerpo dice, no, no leas, no, no ayunes, no, no busques del Señor? Pero él golpeaba su cuerpo y se obligaba finalmente a buscar del Señor. Nosotros debemos hacer lo mismo. Y hay un horror que aparece en la preparación de este mensaje que imagino que todos los que predicamos sentimos lo mismo y pensamos en esto. No sea que después de haber predicado a otros yo mismo quede descalificado. Si Pablo, después de todo lo que había hecho, no pensó en sentarse en un sillón y esperar que el Señor venga y confiar en que la salvación no se pierde, sintiendo que quizás ya había hecho lo suficiente, lo necesario, que había recorrido muchos kilómetros a pie, que había hecho cuánto trabajo, si él no lo sintió, ¿cuánto más nosotros, hermanos? Que no hemos hecho ni un 2% quizás de lo que él hizo. Así que esta noche, hermano, quiero exhortarte a que nos sacudamos de las enseñanzas del mundo. Estudiamos por casi 2 meses las mentiras que los hombres creen. No sé si eso hizo un verdadero eco en nuestro corazón. Y realmente nos sacudimos de estas enseñanzas del mundo y estamos viviendo de acuerdo a las enseñanzas que nos proporcionan las escrituras y que las tomemos con la seriedad de lo que realmente implica conocer la palabra de Dios y lo desastroso que sería vivir como si no la conociéramos. Así que hermano, quiero que reflexiones esta noche, que si en vez de estar luchando por la causa de Cristo, estás golpeando al aire. De si realmente hoy día en este caminar o andar, quizás no estás corriendo como alguien que tiene una meta clara y definida. Vuelve a recordar, hermano, ese día cuando reconociste tu inmundicia, cuando pediste perdón a Dios, cuando aceptaste a Cristo en tu vida. Hazlo de verdad tu Señor y el Salvador de tu vida, que Él gobierna tu vida. Vive para Él y deja de jugar a ser cristiano y realmente preocúpate de vivir como Cristo quiere que nosotros vivamos. Y el llamado es a que lo hagamos hoy día, hermano, que no lo hagamos como en las típicas dietas, así como voy a esperar, ya sea voy a esperar el lunes, voy a esperar que algo pase, Hermano, no esperes, porque puede ser demasiado tarde. Es hoy día, el día en el cual puedes volver al punto inicial de ese día, cuando tú dijiste, a contar de hoy día, Señor, yo te sirvo. A contar de hoy día, Señor, yo te obedezco. A contar de hoy día, Señor, yo voy a andar en tus caminos. Y que Él realmente sea el Señor de tu vida. Hermanos, vivamos realmente creyendo que lo que predicamos, esto es para todos nosotros, me incluyo de los primeros, o que lo que escuchamos en las prédicas, vivámoslo. No sacamos nada con saberlo, con conocerlo. Creo que solamente aumenta nuestra condenación si es que no lo hacemos. Hoy día, hermanos, el Señor está inquietando nuestros corazones. ¿Por qué? Porque Él viene. Él ha retardado su venida por misericordia, por amar a nosotros, porque nos quiere pillar sin mancha, intachables, en paz. Así que velo así, hermano. Hoy día
vivamos lo que realmente entendemos del Evangelio. ¿Para dónde mires, hermano? ¿Para dónde mires hoy día? Hay almas que están caminando al fuego eterno. Y si tú tienes duda de esto o no crees esto, déjame decirte, hermano, hay almas que todos los días se pierden caminando al fuego eterno. Y nosotros tenemos el mapa en nuestras manos para poder advertirles y decirles que están caminando directamente al fuego, a la perdición, al lago eterno de fuego. Y nosotros tenemos el mapa donde dice, esta es la salvación y la vida eterna. Entonces toma ese mapa, hermano, y revísalo hoy. Revísalo y ve si nosotros estamos caminando por donde sabemos que debemos caminar. ¿Hacia dónde estamos caminando? Y demos gracias esta noche al Señor por remecer nuestros corazones y por advertirnos para que nos levantemos y corramos. Así que, hermano, hoy día corre y corre con los ojos puestos en la meta, nuestra salvación, nuestra vida eterna, el poder adorar a nuestro Señor, el poder compartir en la eternidad con Él, disfrutar de su presencia por la eternidad, para que en esta batalla que luchamos a diario podamos golpear al enemigo y rescatar almas para Cristo. Oremos, hermanos. Oh Padre, te doy las gracias, Señor, por todo lo que haces en medio de nuestras vidas, Señor. Te doy las gracias en esta noche por este mensaje, Señor, que nos exhorta y nos anima a poder levantarnos, Señor, poner la mirada en Cristo y correr hacia esa meta, Señor. Permite que nuestras vidas, Señor, realmente sean para poder servirte en medio de este mundo, para que podamos ser luz en medio de este mundo de tinieblas y que podamos entregar tu palabra a todo aquel que la necesita, Señor. Y hoy día este mundo la necesita más que nunca. Danos fe, Padre Celestial, y permítenos ser valientes en medio de este mundo. Permítenos afrontar con valentía y confianza en que tú, Señor, eres quien dará el crecimiento, pero usa nuestras vidas para poder entregar la semilla de tu palabra. Te agradezco esta noche, Señor, el poder compartir a mis hermanos tu hermosa palabra con la cual soy el primer exhortado, Señor, y animado a poder correr, Señor. Te agradezco, Padre, la vida de mis hermanos. Te ruego que les bendigas a cada uno de ellos, que les des fortaleza, valentía y fe para este caminar. Te doy las gracias, Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.